Buenos días a todos. Doy la bienvenida nuevamente en nombre de la Iglesia a todos los que hoy estáis con nosotros. Es un día gozoso para esta comunidad. Dos personas, todavía jóvenes, muy jóvenes, deciden seguir los caminos del Señor Jesús. Y es un motivo de mucha alegría, no solo en el cielo, sino también entre nosotros. ¿Qué es seguir el camino de Jesús? Es el seguir el camino de la fe. Los que habéis estado atentos a la lectura, el capítulo 11 de Hebreos pretende definir algún aspecto de lo que es la fe. El domingo pasado, la última vez que prediqué, decía que Hebreos nos dice que lo que Dios nos comunica es certeza y convicción. Y decía, en un mundo de incertidumbres y de temor, qué necesaria es creer en certezas y en convicciones. La versión de la palabra dice, la fe es garantía de que lo que Dios nos ha dicho es verdad y nos lleva. ¿De dónde nos lleva? Fijaros que el texto lo primero que nos dice certeza de lo que vemos se creó de lo que no se veía. Es decir, Dios nos dice de dónde venimos y nos dice a dónde vamos. Y esto nos llena de seguridades. Cuando predicas y hablas con la gente y ves y te dicen que estamos por el azar, que estamos por la casualidad, oye, a mí me pone en arenas movedizas. Y yo digo, qué triste es no saber que Dios nos ha constituido desde el origen, nos ha formado y nos ha destinado. Es verdad que yo os decía el día 11 de agosto de aquí, porque a mí me gusta predicar como escaleras. Es decir, vamos a construir subiendo peldaños porque es la forma de ir creando bases. Dios es Dios de bendición para el ser humano. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No solo las dos personas que han bajado aquí, o van a bajar hoy a las aguas del bautismo en obediencia al llamamiento de la fe, sino todos los que conocemos al Señor, sabemos qué felicidad hay en esperar en Él, en confiar en Él, porque Él es bendición para nuestras vidas. Y sabemos que la Escritura nos habla que todo lo que Dios pretende para nuestra vida es un bien. Utilicé las cartas de Pablo a Timoteo, que hay dos. Timoteo era un joven cuando se inmiscuyó en la obra de Dios y yo decía, hermanos, necesitamos que los jóvenes vayan tomando responsabilidades, se den cuenta, porque hoy el título de esta predicación es Dios tiene un proyecto para tu vida. Dios tiene un proyecto para tu vida. Tu vida no está aquí para que te levantes, comas, trabajes, descansas, comas, trabajes, descansas, busques novia y todo se acabó. Tu vida está para aprender a amar, para aprender a entender cuál es mi propósito de vida, entender qué proyecto tengo. Yo digo, jóvenes, no es ganar a los games, a los juegos, no es eso vuestra vida. Vuestra vida, por favor, cada segundo de vuestra vida, entendieron, también nosotros los jóvenes tuvimos nuestros jueguitos, en su tiempo, teníamos nuestras pérdidas de tiempo. Ahora vivimos tiempos donde hay que saber vivir, donde hay que buscar las cosas que nos distraen, porque vivimos en tiempos en que la maldad es multiforme. No sabéis cómo. Hay una capacidad de control mental, de control de nuestras conductas. Vivimos tiempos donde solamente el despertador de Dios nos acude para vivir vidas auténticas. Y no lo digo yo, experimentarlo en vuestra vida, darle esa posibilidad a Dios. Dadle esa posibilidad a Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, mira Timoteo, os recuerdo, tú estás aquí porque has seguido las tradiciones de la enseñanza de tu abuela y tu madre. Insisto, a veces nos avergonzamos, o a veces, aunque lo intentamos, nuestros hijos, nuestros nietos no nos escuchan. Vente a la iglesia a aprender de Dios. Ay, no.
Está la Warner Bros. Están los muñequitos de Netflix. Por Dios de mi vida, sí que son insufribles. En nuestros tiempos todavía aprendíamos algún valor en los dibujos animados. ¿Hoy qué se aprende? Yo no lo entiendo. La música. Ayer decía, a mí me gusta el rock duro, a mí me gusta el rock. Pero el rock que te dice algo, no el rock que te rasca el cerebro como una lija. Las canciones expresan sentimientos, emociones, acciones. Es lo que Dios quiere de nosotros. Sirve en la vida a tus emociones, a tus pensamientos, a tus acciones. Bien, la palabra de Dios le dice a Timoteo, Timoteo, al igual que yo, que heredé el conocimiento de Dios por influencia de mis padres, en tu caso ha pasado. Y entonces no nos avergoncemos de predicar lo mismo que creían nuestros padres, nuestros abuelos, si tiene valor para nosotros. Démosle la oportunidad. A mí desde niño me aburrían los otros niños. Me encantaba la gente mayor. Me encantaba aprender porque tenían la experiencia que me podían enseñar. ¿Qué dice el refrán? Más sabe el zorro por viejo que por zorro, ¿no? Que al diablo, ¿no? También. Bueno, pues más sabrán nuestros padres y nuestros abuelos porque han vivido más que nosotros. Yo sé que tenemos una cantidad de información que no la tenían ellos, pero ellos acumulaban la experiencia de las tradiciones. Aún los médicos dicen, aún lo que nos recetaba la abuela con aquella hierba y tal, es la que realmente me cura. Demos valor a lo que esto nos transmiten. Y le dice a Timoteo, no os avergoncéis de transmitir y de enseñar lo que vuestros padres y abuelos os enseñando. Y no dejéis a los estados, a los gobiernos, a las escuelas, vosotros las cosas sobre todo que tienen que ver con Dios, enseñadlas en los hogares. Y no os avergoncéis de enseñar el Evangelio, porque es poder de Dios. No es tontería de viejas ni de viejos, es poder de Dios. Si tú quieres un joven poderoso, empodérale en el temor y en la obediencia a Dios. No hay quien lo remueva. Si hace sus bases en Cristo, yo lo confieso, con 12, 13, 14 años, no me faltaban 30 euros en el bolsillo de esa edad, porque trabajaba y tenía dinero. Pero conocí esta iglesia y aquello no era ya mi seguridad, porque me abrió un hueco en el alma asistir aquí y escuchar la palabra de Dios. Desprecié lo material por enriquecerme en lo espiritual. Ya no podía solo trabajar, ya tenía que venir aquí a escuchar los sermones, a abrir la palabra, porque entendí que la vida que yo buscaba, la base que yo buscaba, no es tener un negocio, ni propiedades, ni empresas, ni carros, ni historia. Todo eso Dios nos lo va a proporcionar en la vida si somos fieles a Él. Dios nos va a proporcionar lo material que necesitamos, la esposa, el esposo que necesitamos, la iglesia que necesitamos. Pero Dios nos dice, ten claro tus prioridades, porque la fe nos informa de un propósito de vida. Y dice Pablo a Timoteo, te ruego que avives el don que hay en ti. No nacemos tontos, nacemos con dones que hemos de identificar, reconocer y usarlos. ¿De acuerdo? Se trata de que tu vida tiene sentido y la mía tiene sentido cuando utilizamos, mamá, voy a dormir. ¿Por qué vas a dormir? Porque no tengo... Claro que hay que hacer. Hay 1 millón de libros que leer. Hay 8.000 millones de gente a la cual puedes abrazar, conocer, aprender. Las culturas nos permiten tener diferentes visiones, diferentes formas de acercarnos a las realidades. Por eso, mucha gente cae en situaciones psicológicas cuando no tiene sentido de la vida, no tiene valor. ¿Por qué me tengo que levantar? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que hacer? Somos espirituales. Esencialmente somos hijos de Dios. Algunos dicen fractales de Dios. El Salmo 82 dice que somos dioses. Pertenecemos a la misma esencia e imagen de Dios. No puedes arrastrarte por la vida no dándote valor, no dándote dignidad. Dios nos concede dignidad desde el mismo momento que compartimos su propia esencia. Vivimos épocas difíciles. Por eso yo acudí a lo de aquella viuda insistente y pesada de orar y no desfallecer.
Muchas veces algunos dicen, mire, es que la Biblia, usted acude a la Biblia. Venga, acuda a otro texto. Yo no solamente leo la Biblia. Yo el otro día hablando con unos amigos digo, es increíble la cantidad de predicaciones que estoy escuchando de gente no creyente, que no va a misa, que no va a las iglesias. Porque Dios dice, si vosotros no testificáis de mí, las piedras van a hablar de mí. Las piedras que no les he puesto boca. Aquellos que no asisten a congregaciones hablan mi escritura. Pero como llevan en su conciencia mi esencia, van a descubrir y explicar que todo lo que hay en la vida es una lucha espiritual. Queridos dos hermanos que hoy os vais a bautizar, os advierto, os vais a meter en una guerra. Os vais a meter en una guerra. Una guerra contra Satanás y el mal. Estáis en una guerra donde vosotros estáis diciendo sí a Cristo. Esto no es fácil, ¿eh? Si pensáis que vais a vivir solos, espero que estéis persuadidos de que el bautismo te va a dar el poder del Espíritu Santo en tu vida para llevar la vida que tienes que llevar. La vida no es fácil para nadie, pero con Dios todo es superable. Lo decía, Dios, el Espíritu y la enseñanza de la palabra es poder de Dios para cambiarme. Y no es fácil cambiarse uno, transformarse uno, transformar la congregación. No somos ángeles, somos seres humanos con debilidades, con chismorreos, pero nosotros aprendemos a superar y mejorar cada uno porque estamos en la escuela de Dios, en la escuela de la vida. Y aquí el amor de Dios es la base que nos fundamenta para crecer y desarrollarnos. Por eso dice la palabra de Dios lo importante que es conocer e identificar el camino de la fe. El capítulo 11 se nos pone como ejemplo a personajes que vivieron vidas de fe y de cada uno destaca actitudes importantes. Dice, Abraham dejó su tierra y su parentela para salir a una ciudad y no sabía. ¿A dónde vas? No sé, dónde me manda el Señor. Oye, pues mal vas. Hoy no trazamos un viaje sin antes entrar en Google, sin hacer una compañía, sin hacernos un seguro, sin hacernos lo otro. Abraham no, Abraham fue motivado por la fe. Pero hombre, Dios, qué imprudente Abraham. Imprudente sí, pero yo sigo la prudencia de Dios. Yo sigo la dirección de Dios. Porque de él, de aquel Abraham, de aquella decisión, estamos nosotros aquí. A Abraham se le reconoce como el padre de la fe. Aquel que se movió bajo la dirección de Dios. Es difícil, hay que tener valor para dirigirse bajo la dirección de Dios, porque no lo tenemos todo asegurado. Estamos todos subidos al carro de Dios. Es importante encontrar el propósito en la vida por muchas razones. Lo dicen los estoicos, que es una escuela 3 siglos antes de Cristo, y veréis como en ese sentido se parece mucho a las enseñanzas neotestamentarias. La vida sin propósito son vidas vacías y desorientadas. Es sin el sentido y dirección a la existencia, no desarrollamos habilidades. ¿Por qué? He de aprender cosas para ser útiles para los demás. Porque una vida que tiene propósito tiene claro sus principios y sus valores. No vale todo, no todo es relativo, sino todo lo contrario. Lo que aquí enseñamos es lo que se enseña, como dice Jesús, acudía a las Escrituras y él decía, ni una palabra, ni una letra de lo enseñado desde Génesis hasta que yo venga nuevamente, no tiene validez, sino al contrario, nada pasa, ni una letra ni una tilde. Todo tiene vigor, todo está en vigencia. Por tanto, cuando creemos en la palabra de Dios, estamos creyendo y convenciéndonos, moviéndonos por algo que tiene valor eterno, no relativo. En una época de relatividad encontramos en las Escrituras una fuente de autoridad y una fuente de seguridad. Es importante porque la palabra de Dios actúa como una brújula. ¿Para dónde ir? No lo sé. Lo que sí es cierto es que siempre la brújula apunta al norte. Cuando el Espíritu nos guía, siempre apunta a lo mejor para nosotros. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que estudiar? Pídeselo al Señor. No siempre va a seguir el camino directo, ¿eh? A veces va directo, a veces te hace enseñar con tropiezos, porque todos aprendemos a base de errores, victorias, fracasos, y tenemos que, como dice la palabra, levantarnos. El propósito nos da una razón para vivir, un impulso para avanzar, nos es un ancla en la incertidumbre. Señores,
va a haber un maremoto. ¿Qué hacen los barcos? Los barcos no siempre los puertos son seguros. Muchos grandes barcos avanzan hacia dentro del mar y ¿qué hacen? Tiran el ancla. ¿Cuál es nuestro ancla como cristianos? Cristo, ¿no es así? A veces nuestro barco no puede dormir en la seguridad del puerto, porque los puertos no son refugio para ciertos. Tenemos que anclarnos a la roca firme que es Cristo. Nos da firmeza en las adversidades, nos da bienestar emocional, nos da energía y determinación para los desafíos diarios y nos da intencionalidad para vivir. Bueno, ahí tenemos la fe en Hebreos y cómo va dando ejemplos, no solamente Abraham, dice de Enoch. Enoch llegó a un grado de amistad de Dios que dijo, oye, te quiero tanto que no te voy a dejar, vente conmigo. Y se lo llevó con él sin conocer la muerte natural. Y dando más ejemplos. De los ejemplos que tenemos en Hebreos, vamos a ir al caso de Pablo. Pablo, que es, sabéis, con quien Dios usó para predicarnos a aquellos que no veníamos de ser judíos, de hebreos, todos los que procedemos de otras naciones, lenguas, que no era el pueblo de Israel. Pablo, en un momento de su vida, está prisionero en Roma. Y Pablo nos da un ejemplo de esto que estamos diciendo, fortaleza. Le dice a Timoteo, mira, Timoteo, aquí me ves preso en Roma, pero no estoy preso por ser un delincuente. Estoy preso por servir al Señor. Y así que no te avergüences de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Al contrario, sostenido por la fuerza de Dios, sufre conjuntamente conmigo la propagación del mensaje evangelístico. ¿Veis, nuevos convertidos? Dios a los que ama no les evita de pasar penalidades, sufrimientos por causa del Evangelio. No nos evita enfermedades, no nos evita disgustos. A veces formar parte de una congregación, de una familia más grande, da disgustos. Aún recuerdo a un hermano de la iglesia hace muchos años que decía, cada persona que entra por esa congregación desestabiliza la congregación. No crea un desajuste, pero bueno, es verdad, pero el control sobre eso no lo tenemos nosotros, lo tiene el Espíritu de Dios. Cada persona, cada niño que nace en un hogar, desajusta la casa. Mi familia, al nacer una niña, ya no le valía la casa que tenían con 2 habitaciones, les desajusta. Y se tienen que meter en una casa de otra habitación más, gastos, hipotecas y todo. Todo desajusta. Teníamos un niño que era un santo y ahora tenemos una niña que es una niña que esto es lo contrario. Aquel no se le oía y esta no para. Y dices tú, ¿cómo ha cambiado? Pero es que, vamos a ver, ¿qué quiere una pareja joven? Tener hijos, ¿no? Danos hijos, Señor, por ser bendición. ¿Qué queremos en esta congregación? Como decía nuestro hermano Monroy hace muchos años, llenarse de tal manera que tengamos que buscar un local más grande, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Dice, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de comunicar a los demás el poder que hay en Dios, en tu vida, para que ellos también tengan la presencia de Dios en su vida. Tiempos difíciles en los que vivió Pablo. En el año 68 escribía a Timoteo desde la ciudad de Roma. En el 61 cae prisionero. Es verdad que la autoridad romana dijo, oye Pablo, ante el Herodes Agripa, si no fuera porque tú has apelado al César, chico, tú estás en la calle porque no hay causa contra ti. Pero has apelado al César. Has dicho que César te juzgue. Así que Pablo a Roma. Pero que sepas que ni por judíos, ni por la tribu, tienes causa de estar detenido. Pablo en el 63 es absuelto y puesto en libertad. En Hechos 28 dice que vivió 2 años enteros en una casa donde testificaba del amor del Señor y ponía a anunciar el reino de Dios sin impedimento y enseñar con plena libertad cuanto se refiere a Jesucristo el Señor. Pablo es liberado, va a Grecia, va a Colosas y en el 64 muchos autores dicen que viene a España. Viene a España. Seguramente a Madrid no, pero muy posiblemente por las zonas que se conocían en Roma, sí. Por Cádiz, Tarragona, quizás viene a España.
No, Santiago se sabe por la historia que no vino a España, pero Pablo muy posiblemente sí estuvo en España. Y en el verano del 66, y desde España, viaja a Asia Menor, a Éfeso, y allí le dice: Timoteo, establécete en la iglesia de Éfeso. Éfeso había sido el fruto del trabajo de dos personas muy queridas y muy conocidas, de Priscila y Aquila. Luego, posteriormente, Pablo estuvo algún año, y luego Pablo dice: para consolidar la obra en un lugar donde culturalmente, comercialmente, políticamente es tan vivo, necesitamos a alguien que siga. Y Pablo dejó a Timoteo. Y en un momento, Pablo tiene que escribir a Timoteo diciéndole cómo dirigir la iglesia de Éfeso, porque los jóvenes a veces se lo creen todo, y los jóvenes no tienen la experiencia como habíamos dicho. Y le tiene que decir: mira, estoy viendo, Timoteo, que empiezas a flaquear frente a los problemas, que no son pocos los que tienes. Porque la vida no está exenta de problemas. Parece que es una clase de matemáticas, la vida, ¿no? Vas a clase de matemáticas: mamá, no quiero ir a clase porque me ponen problemas. Hijo, para eso está, para que aprendas a resolverlos. Pues la iglesia, hablamos de problemas y hablamos de cómo solucionar los problemas con la ayuda de Dios. ¿Amén? Amén. Esto es una clase de matemáticas. También de física o de química, hay que resolver. Pero es una clase de matemáticas. Y Pablo le dice: necesitas estímulo y consejo de cómo guiar la iglesia. ¿Por qué? Las enseñanzas no se grababan. No había Google, no había imprenta, eran orales. Y muchas de las enseñanzas se transmitían, y ya sabéis que la transmisión hay de generación a veces de la fidelidad al mensaje. Y también en la iglesia empiezan a formar parte gente que viene con su cultura, con su pensamiento, y más en lugares donde había. Y había algunos realmente problemáticos, como era el gnosticismo. Jesús había dicho: te alabo, Padre, porque tu enseñanza, todo lo que yo aprendí de ti, lo he dado a conocer. No hay nada oculto. Los cielos se han descorrido y lo he enseñado. Y algunos en la iglesia, viniendo del pensamiento griego, decían: no, el pensamiento y el conocimiento acerca de Dios está reservada para una élite. Una élite con mecanismos esotéricos que solamente lo tenemos nosotros. Y esto influía en la iglesia. Eran a veces ancianos de la propia iglesia. Porque claro, eran gente relevante. Sacerdotisas relevantes de aquella época. Mujeres que en el templo de Diana se convertían y venían aquí. Tenían dinero, tenían buenas ropas, tenían conocimiento y querían influir. Y eso el Pablo dice: eso no es la enseñanza de Jesús. No son los que mandan en el mundo los que deben gobernar la iglesia de Dios. Son aquellos que son fieles al mensaje de Dios los que están en autoridad de enseñar lo que es sano en la palabra de Dios. Algunos prohibían casarse, el casamiento es malo, y otro de alimentos. Fijaros, esto va teniendo cada tiempo y cada circunstancia su palabra. Y él le dice: mira, Timoteo, todo esto te apabulla, pero tú sé fiel al mensaje de tu abuela, de tu madre, y lo que oíste de mí, defiéndelo con fidelidad. Porque yo te predico lo mismo que predican los apóstoles que conocieron a Jesús. Es la base de tu fe. Y no puede haber. No hay un conocimiento reservado para una élite. Cualquiera de nosotros, leyendo la Escritura, conoce quién es Dios y la esencia de Dios. Tú tienes una Biblia, y si no la tienes, te regalamos una Biblia. Y lees la Biblia y dices: oye, que lo que tú estás diciendo desde aquí no corresponde a lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús. Y yo me tendré que callar, porque la autoridad no es el púlpito, la autoridad es la palabra de Dios. Y la autoridad dice: vive, no solamente predica correctamente, sino vive correctamente. Evita los falsos maestros, siempre hay falsos maestros. Evita la controversia, evita la especulación, evita el engaño, la avaricia. Timoteo, ¿y qué hago? Sé ejemplo a seguir. En hablar, en conducta, en amor, fe y pureza. Pero soy joven, precisamente por eso. Porque un joven con el vigor que tiene, si está rodeado de convicciones y fidelidad a Dios, es una herramienta utilísima para servir al Señor. Amén. Amén. Tenemos que corregirnos unos y otros. Porque nuestra vida aquí es temporal, hermanos. Y la vida con Dios es una eterna. Y lo que sembramos aquí, recogeremos allá. No desperdiciemos nuestro tiempo. No desperdiciemos nuestro tiempo. Haz obra de evangelismo. La conducta de los cristianos debe ser irreprochable.
Su comportamiento tiene un efecto directo en el testimonio y en la convicción. Si yo no vivo una vida de amor y de armonía, ¿cómo voy a atraer a otros? Muchas veces nosotros nos sentimos como responsables orgullosos de esta congregación, porque somos una iglesia atractiva, acogedora, y no debemos dejar de serlo, sino debemos intensificarlo. Debemos ser fieles a la palabra, pero fieles también a nuestro testimonio de amor y de servicio. No solamente en el liderazgo de la iglesia, sino en todos y cada uno de los miembros, porque lo que podemos hacer aquí, lo podemos deshacer abajo. Lo que podemos hacer cuando no somos consecuentes. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vivamos y hagamos obra. Después de aquello, Pablo va a Roma, establece a Tito también, porque es la época en que Pablo entiende que ya no le queda a él vida y tiene que dejar a discípulos que continúen la obra de Dios. Insisto, Dios nos ha enviado a sus ángeles. Estamos rodeados de ángeles. Pero esos ángeles influyen sobre nosotros para que nada demos testimonio. Ellos mismos no persuaden. Somos nosotros los que hemos de utilizar nuestras convicciones para convencer a otros y llevarles el Evangelio. Y Dios nos da esa responsabilidad de Pablo. Yo tengo esa responsabilidad, pero siento que el Señor no me está llamando. Y lo sabe. El Señor le comunica que ya le queda poco tiempo. Por eso le refuerza a Timoteo. Y Timoteo anima a continuar su trabajo, se despide de él y le motiva a perseverar. Hermanos, la idea de perseverar, bautizados, comenzáis un camino, comenzáis. Jesús lo predicó hace poco, nuestro hermano Monroy lo predicó el domingo pasado. Aquí no es cuestión de empezar la maratón. La cuestión es alcanzar la maratón al final, aunque sea extenuados. Yo os prometo que si amáis a Dios y servéis con fidelidad a Dios, la vida cristiana es una vida gozosa. Amén. No es una vida de cargas, es una vida gozosa. Confiad en la Escritura, perseverad y cuidad de las palabrerías y la historia. Voy a acabar. Quería contaros casos de la historia, entrar en lo que Pablo tuvo que vivir antes de fallecer y cómo fue el resultado de aquellos primeros cristianos. Aquellos primeros cristianos sufrieron persecuciones y persecuciones serias. ¿Recordáis Nerón, no? Nerón dijo que la iglesia, los cristianos habían incendiado Roma, aquel incendio famoso de Roma en el año 64, donde el historiador Fabio Josefo dice que fue una acusación injusta, para no recaer sobre la culpa sobre Nerón, que era un psicópata, era un líder psicópata, entre otras cosas mandó matar a su propia madre. De líderes psicópatas vamos conociendo mucho en esta época. Líderes que solamente hablan de guerra, no hablan de paz. Y el Señor dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? De vuestras pasiones. No viene del amor que me tenéis, viene del poco amor que tenéis a vuestros ciudadanos. Nos invitan a que metamos guerra, metamos armas. En la iglesia predicamos a desarmarnos y amarnos, porque cada ser humano es nuestro hermano. Cada ser humano lleva la esencia de Dios. Y la fraternidad de Dios es lo que estaban proclamando. Bien, aquellos primeros cristianos que fueron acusados de violencia y de desorden, y de que fueron arrestados, torturados, ejecuciones públicas con confiscación de bienes, destrucción de lugares de culto, cogían a un cristiano y dicen, dime quién es tu pastor en la iglesia. Jesús Manzano, hay que apresarle. Juan Lázaro, a por él. Sí, hermanos, sí, delataban a los hermanos. Si tú no lo delatas, vas a morir tú. Y delataban, eran arrestados, interrogatorios crueles. Había una brutalidad en la persecución, pero eso no detuvo el crecimiento, fortaleció su fe y determinación y dio un origen, un avivamiento espiritual. Es verdad que aquellos primeros cristianos sentían, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos de vosotros ahora no entráis en YouTube y os escucháis predicaciones de los últimos tiempos? Siglo primero. Años 60 y tantos, los primeros cristianos estaban convencidos de que el fin del mundo ya llegaba, la segunda venida de Cristo. ¿A cuántas generaciones estamos de aquello? Si calculamos 4 generaciones por siglo, 20 por 4, 80 generaciones más. Y hoy estamos diciendo, el Señor viene ya. Algunos decían que venía el 18 de septiembre. Ya estamos hoy a 21, ¿no? ¿Y no? 22.
Pues algunos habían firmado el 18 y no. ¿Qué enseñamos aquí? Que el Señor determinará cuándo es el fin de los tiempos. Nosotros debemos estar preparados. Aquellos pensaban que la gran tribulación venía y ellos estaban dispuestos a aguantar el sufrimiento porque Cristo regresaba. Y es el cumplimiento de las profecías. Y en aquellos momentos encontraron fortaleza y esperanza en la adversidad. Y en vez de quebrantar su fe, lo que hicieron fue reforzar su lealtad al Señor. Valentía, resistencia, de que sirvió para que generaciones posteriores de creyentes tuviéramos valor y confianza. Vivieron como héroes de la fe, su coraje, su fidelidad, vivir conforme a los principios espirituales sin negarlo. Es lo que tendremos en Hebreos. Aquellos no conocieron a Cristo, conocieron el poder de la fe, pero reclamaban una patria celestial porque la intuían, formaba parte de las procesas y eso les permitía que toda la pérdida aquí en la tierra era temporal. Pedro fue también, como sabéis, crucificado, pero él dijo, yo no soy digno de crucificarme como Cristo, sino murió con una cruz boca abajo. Pablo también fue llevado a Roma y ejecutado por decapitación. Reuniones de iglesias prohibidas, propiedades confiscadas, renuncias a la fe, terribles consecuencias. Pero la iglesia primitiva se fortaleció con determinación y prosiguió en su tarea de difundir el Evangelio y el mensaje de Jesús. El martirio de aquellas personas no les acobardó. ¿Sabéis lo que les dio? Fortaleza a la iglesia. Cuando ves a alguien que las está pasando difíciles, como ahora tantos hermanos nuestros en el mundo están pasando dificultades, significa una y otra vez lo que os digo siempre. ¿Qué valor tiene el cristianismo? ¿Qué valor tiene Cristo para que los malos quieran acabar con ello? El paso de fe es un paso de valor, porque estáis creyendo en algo que os lleva a la eternidad. Y los hermanos se apoyaban mutuamente en medio de las persecuciones y difundían con más vigor el Evangelio. Son los tiempos de comodidad los que nos hacen flojos y débiles. Los tiempos de prueba nos fortalecen. Y Dios nos dice, tenéis a vuestros padres en la tierra que os prueban, que os corrigen, cuánto nos más vuestro Padre Celestial, para que lleguéis hasta mí fortalecidos, os someta a pruebas. Acabo. Un profesor de psicología levanta un vaso en la escuela. Los más listillos dicen, ¡eh! La verdad como nos pregunta que cómo vemos el vaso, si medio lleno o medio vacío. El profe dijo, no, esa no es la pregunta. La pregunta es acerca del peso. Y otros dirían, pues, a ver. No os quiero preguntar cuánto pesa, sino lo importante es durante cuánto tiempo soy capaz de sostener este vaso. Si yo sostengo este vaso unos minutos, aquí no pasa nada. Si lo dejo una hora, se me va a dormir el brazo. Si lo dejo un día, me voy a caer con él. Los problemas y las preocupaciones son como un vaso de agua. Su peso depende de cuánto tiempo yo lo sostenga. Si empiezas un poco en los problemas, sentirás que tú puedes manejarlos, controlarlos. Si piensas durante más tiempo, un dolor de cabeza, pero si lo sostienes todo el día, dando vueltas a la cabeza, llegan a paralizarte. Te causan preocupación, temor, desesperanza, y si no los sueltas, hacen mucho daño en tu vida. ¿Quién no tiene problemas que soltar? De cualquier tipo, cosas que no puedas superar. Y cuanto más fuerte seas, más fuerte caes. Os digo muchas veces, yo me fijo en el gimnasio, tengo un compañero como y le veo como,
Pero si llega un momento en que ya va y se posa una mosca sobre las pesas que está levantando, le hunden, porque ha llegado al límite. Y todos aquí en la tierra tenemos un límite cuando levantamos el peso solos. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados por eso que ya no podéis sostener, y os haré descansar. Hermanos míos, os he dicho que cuidado con la decisión de entregaros a Cristo. Pero ahora te digo, y repito, tienes al más musculoso de Zumosol para levantar la vida y tus problemas contigo. Amén. Y ninguna mosca, ningún elefante que se pose es suficientemente poderoso para hundirte en la fortaleza de Cristo. Amén. 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 Ahora hemos de aprender como Señor hasta dónde llego yo y hasta dónde tengo que reclamar a ti. ¿Cuántas veces, Juan, no has entendido esto y has creído que tú puedes hacer negocios, amistades, trabajos, tú solo? Y no has pedido al Señor dirección en tu vida. Lo que pedimos es la dirección para cada uno de nosotros. Eso que te preocupa, ¿lo has llevado al Señor? ¿Lo has entregado a Él? Haz la prueba. Cuando alguien me dice, ¿dónde está tu Dios? Digo, no te lo puedo mostrar. Porque Dios actúa desde el interior, dándome seguridad, fortaleza. Conecta ahí en ese fondo. ¿Cómo es invisible? ¿Cómo puedo convencerte, objetivarlo, como tú dices, lo que es una experiencia personal y subjetiva? Es una experiencia de fe. Y dice la palabra, se movieron sin verlo, sin sus capacidades humanas poder demostrarlo, pero sabían, tenían una convicción interior que les llevaba a avanzar. ¿Amén? Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Es inevitable que en la vida nos sucedan cosas que nos preocupen, pero la vida es la escuela de aprender a confiar en Dios para dejar que Él nos ayude y así lograr la paz. Deja que Él tome tus cargas, tus preocupaciones, y sentirás la paz y la tranquilidad que solo el Señor te ofrece. ¿Amén? Amén. Pues hasta aquí hemos llegado. Algunos en la predicación, pero todos continuamos en la experiencia de dejar a Dios siguiendo transformando nuestras vidas. En mejores servidores, mejores evangelistas, mejores hijos de Dios. Van a pasar ahora nuestros hermanos que se tienen que bautizar. Y los que aquí nos quedamos, vamos a